Estudiar Derecho en tiempos de cambio y esperanza. Un podcast de Iberoderecho para reflexionar el presente y construir el futuro desde el diálogo interdisciplinario. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, muy buenos días o tardes o la hora en la que ustedes estén consultando este podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Iberoderecho. El día de hoy abordaremos un tema, pues yo diría que es de relevancia nacional, que fue la creación o es la creación del Servicio Universal de Salud. El viernes 17 de abril de 2026, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, vimos cómo la Presidencia de la República publica el decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud del Gobierno de México. A raíz de esta publicación y también de algunas conferencias mañaneras donde nuestra presidenta Claudia Sheinbaum había ya anunciado la creación del Servicio Universal de Salud, han surgido muchas preguntas sobre qué es el Servicio Universal de Salud, a quién aplica el Servicio Universal de Salud y qué es lo que realmente las personas tendrán acceso a partir de la creación de este llamado servicio. El día de hoy nos acompaña un querido amigo, doctor, médico cirujano, maestro en ciencias sociomédicas con especialización en gestión y políticas de salud por la UNAM, maestro en economía del comportamiento por la Middlesex University London y candidato a doctor en gestión y políticas de salud de la UNAM, el doctor Andrés Castañeda Prado. Andrés actualmente es profesor de la Facultad de Medicina y director de la sección técnica de políticas públicas de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Fue coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública en la Secretaría de Salud, ha trabajado también como asesor en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal y en el ámbito de la sociedad civil, donde yo tuve el placer de conocerte, ha trabajado en proyectos con enfoques a derecho a la salud, particularmente en defensa de los derechos de médicos en formación y la reducción de inequidades en salud y el acceso efectivo a medicamentos. Muchísimas gracias, Andrés, por estar hoy con nosotros aquí. Gusto. Bueno, entonces, vamos a empezar a platicar, Andrés, y si tú puedes contarnos qué es el servicio y por qué no podemos decir que el Servicio Universal de Salud es lo mismo a un Sistema Universal de Salud. Bien, de hecho el nombre está bien raro, ¿no? Porque un servicio realmente no es un servicio. O sea, lo que se plantea este decreto del 17 es un mecanismo de coordinación para el intercambio de servicios, ¿no? Realmente eso es como pues el paraguas donde, en teoría, ¿no?, va a arrancar este proceso, sí, de intentar hacer universal algunos servicios, ¿no? Entonces, básicamente es eso, está centrado en las instituciones federales, ¿no? Entonces, esto no puede ser universal porque deja fuera de entrada o en términos de voluntad a los 8 estados que quedan por federalizarse y deja fuera todo lo privado, ¿no? Claro. O sea, hoy la mitad de la población se atiende en lo privado, ¿no? Sí. Entonces, no es universal, pero sí sienta las bases de un intercambio de servicios que ha sido una necesidad que se ha puesto sobre la mesa una y otra vez, ¿no?, en los últimos 20, 25 años y que, creo que es una buena noticia, ¿no?, pero sí deja muchos interrogantes que platicaremos. Claro. Creo que es importante para las personas que nos escuchan el día de hoy un poco entender que el Sistema Nacional de Salud mexicano se encuentra fragmentado. Es algo que las personas que nos dedicamos a temas de salud pública sabemos, pero es importante que ustedes sepan que la condición laboral de las personas es la que determina qué prestador de servicios personales de salud te va a atender. Entonces, por ejemplo, yo que soy empleada de la Universidad Iberoamericana, a mí me atiende el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero cuando Andrés fue coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública, lo atendía pues el ISSSTE, ¿no? Ahora en la UNAM. Ahora en la UNAM te atiende también el ISSSTE. Entonces, esto es un problema grave del Sistema Nacional de Salud en México, porque dependiendo de quién es tu prestador de servicios, tienes un paquete de beneficios, sabemos que eso no ha sido corregido de fondo, y un tipo de calidad de la atención distinta. Entonces, la idea de tener este servicio, como bien dice Andrés, es la capacidad que puedes o en principio sería, de atender algunos servicios en estas instituciones a las cuales no tienes derecho a audiencia, y que
pasa comúnmente con las personas, ¿no? Pongamos el ejemplo de una persona que es derechohabiente del IMSS y que, por ejemplo, no tienen un insumo en su unidad médica familiar, pero sí tienen el insumo en la unidad médica familiar del ISSSTE que está cruzando la calle. La persona, en principio, pues no podría acceder a ese insumo porque no es parte de su derechohabiencia, y esto es un problema que vemos día a día aunado a muchos otros, ¿no? Yo concuerdo con Andrés en que el servicio pues es un muy buen inicio para integrar los servicios, pero no implica una transformación de fondo al sistema de salud, ¿no? Pienso en el Sistema Universal de Salud brasileño, ahí sí podemos podemos hablar de un prestador universal de servicios, pero no en el caso de México. Eso se mantiene, ¿cierto, Andrés? Sí, totalmente, ¿no? O sea, y digo, porque además son las mismas siglas, ¿no? El brasileño, el SUS y el SUS, sí. ¿No? Pero sí, no estamos hablando de lo mismo. Estamos, digamos, a años luz de un modelo como el brasileño, en muchos sentidos, ¿no? En el sentido organizacional, ¿no? Donde aquí seguimos pues, cada institución por su lado, con sus presupuestos, con sus reglas de operación, con sus formas de funcionar, que ahora en principio van a hacer esa comunicación entre instituciones más fáciles y la prestación de un servicio a otro y se van a pagar entre ellas, ¿no? Digamos, si tú te atiendes acá, pero a mí me tocaba atenderte, pues yo le voy a pagar a esa institución lo correspondiente por ese servicio que tú recibiste, ¿no? Y no tienes realmente derecho a todo, ¿no? Sino es cada quien va pagando, que hay otros países como Costa Rica que eso también funciona así, que funciona bastante bien. Pero bueno, sí, el modelo es diferente, no hay un modelo perfecto cuando hablamos de sistemas de salud en el mundo. Tiene mucho que ver también con cómo nacieron y cómo fue desarrollándose el sistema de salud en el país. Y sí intenta pensemos en sentar las bases a intentar resolver este problema gravísimo que sabemos de hace muchos años, que es esta gran fragmentación y segmentación del sistema, ¿no? Ok. Oye, ¿qué deja fuera la creación del Servicio Universal de Salud? O sea, si yo soy una persona, ¿no? que tiene una necesidad de salud, ¿puedo llegar, por ejemplo, con cualquier prestador y decirle, atiéndeme? ¿O eso no se resuelve en este decreto? Bueno, a ver, el decreto es muy concreto, ¿no? Ahí igual ahorita nos lees cuáles son las patologías que en teoría se van a implementar, o servicios, porque no es necesariamente una patología, pero en una serie de fases. Pero yo te diría que deja fuera, como ya decíamos, primero los privados, deja fuera a una cuarta parte de la población que reporta no tener acceso a ninguno de los servicios, porque de entrada, para que puedas beneficiarte de este decreto, pues tienes que tener acceso a un servicio, ¿no? Para poder tener acceso a otro, ¿no? Y hacer esta transferencia. Hoy sabemos que lo que reporta la gente, ¿no? en el censo, ¿no? 1 de cada 4 mexicanos dijo que no tenía acceso a ningún servicio de salud. Entonces, tampoco es universal porque tampoco busca ampliar la cobertura. O sea, no es un ejercicio de ampliación de cobertura, es un ejercicio de las instituciones que ya tenemos, que sean más eficientes y que colaboren entre ellas. Y no todos los servicios, ¿no? Que justo ahí, que también hace sentido, o sea, sería imposible que esto se hiciera. ¿Cómo se determinó qué servicios o no? Sería interesante que nos platicaran los que tomaron la decisión. Pero bueno, podemos leer que además mucho de lo que se pone ahí ya pasaba, ¿no? Que también eso es algo que no es tan novedoso. Por ejemplo, para quienes no han tenido la oportunidad de leer el decreto, les voy a decir cuáles son estas patologías que Andrés mencionaba. Fíjense, en el transitorio tercero del decreto presidencial dice que el intercambio de servicios de salud se llevará a cabo de manera ordenada y progresiva, de forma que garantice su sostenibilidad financiera y operativa. La primera etapa iniciará a partir del 1 de enero de 2027 y se priorizará lo siguiente: la atención universal a urgencias, la atención de embarazos de alto riesgo, que ya pasaba, el código infarto, que ya pasaba, el código cerebro, que ya pasaba, continuidad de tratamiento ambulatorio que no se puede interrumpir en pacientes con insuficiencia renal crónica, cáncer, trasplante, infección por VIH o hemofilia en caso de pérdida de derechohabiencia de seguridad social, permaneciendo en la misma institución de salud donde se realizó el diagnóstico y tratamiento inicial. Eso no pasaba, pero ahorita platicamos de ese problema. Vacunación universal. Que eso ya pasaba. Consultas de atención primaria, y voy a decir no pasaba. Un poco qué, ¿no? Consultas de atención primaria, atención preventiva y de padecimientos leves y agudos, incluyendo prescripción de medicamentos en las unidades médicas más cercanas a la ubicación de la persona que lo necesita. Y luego la segunda etapa, que iniciará a partir del 1 de julio de 2027, dice que se atenderán los servicios universales de estudios de laboratorio y gabinete, que incluyen radiodiagnóstico de tomografía computada, ultrasonido, resonancia magnética, estudios especiales con medio de contraste y sesiones de tratamiento de radioterapia. Ahí,
justo habrá que ver, ya en los lineamientos operativos, cómo va a funcionar, porque eso, pues, o sea, que es una consulta de atención primaria, que es un padecimiento leve, eso no es claro, ¿no? ¿Qué medicamentos, cuáles sí, cuáles no? Sabemos que no van a ser todos, y también pasa para la segunda fase. Sabemos que no van a ser todos los, o sea, no voy a llegar yo a hacer una tomografía, sino probablemente te van a poder referir, ¿no? O sea, una institución va a poder hacer uso del tomógrafo o del acelerador de otra institución con una prescripción, lo cual ya pasa porque ya existen estos convenios. Por ejemplo, en Baja California Sur solo hay un acelerador lineal y todas las instituciones lo usan. Pero bueno, esto un poco abre la puerta a que se dé mucho más, y si se le suma las herramientas tecnológicas, que creo que esa es una de las grandes virtudes donde reposa, digamos, este decreto, que son los intentos de mejorar el expediente clínico electrónico, que llevamos 15 años intentándolo, y que parece que ahora ya hay una decisión mucho más clara, mucho más, digamos, poderosa, en términos de que parece que está muy cerca de hacerse realidad. El IMSS ya lo está operando, ¿no? Y ahora está este decreto de interoperabilidad y demás. Bueno, sobre de esa realidad, que es que haya información y que sea interoperable, entonces vamos a poder hacer esto mucho más fácil, trazable, ¿no? Y la tecnología nos va a ayudar a un poco saber, pues, quién se atendió dónde, y entonces poder hacer cuentas después con más transparencia, ¿no? Súper. Oye, pero es que en términos de garantía de derechos a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? En especial en términos de la garantía del derecho a la protección de la salud de las personas que nos ven. ¿Quiénes dirías tú que van a ser las personas más beneficiadas? ¿Las derechohabientes o afiliadas a qué institución? Mira, siempre cuando hay una mejora de cualquier cosa, los más beneficiados son los más privilegiados, ¿no? O sea, eso de entrada, sí, eso pasa, ¿no? Pero yo creo que esto es un instrumento, ¿no? O sea, eso es un instrumento jurídico, y hay que ver cómo se implementa. Yo creo que el diablo está en los detalles, y al final algo que me preocupa un montón del decreto es que no está claro, que creo que ayudaría mucho más que estuviera más claro, es cómo va a ser el mecanismo de gobernanza real y operativa de esto, ¿no? Okay. Porque además la implementación no va a poder ser igual en todos los estados. O sea, hay estados donde la capacidad de una institución es mucho mayor que otra y viceversa, ¿no? Tienes estados, no sé, como Tabasco, donde el IMSS atiende el 20% de la población, 25% de la población, entonces su infraestructura es chiquita, y tienes estados como Nuevo León, que atiende al 80% de la población. O Chiapas. Entonces, sí, o Chiapas, ¿no? Entonces, no puedes poner una regla común para todos los estados, y estos acuerdos de intercambio de servicios son estatales, ¿no? Según la infraestructura, según las problemáticas, la capacidad. Y ahí es donde será bien interesante. Pero lo que plantea el mecanismo de coordinación es que sí, la Subsecretaría de Integración y Coordinación va a ser la que va a llevar esto. Me parece muy bien. O sea, la Secretaría de Salud Federal. Pero ¿cómo le va a hacer, no? Y dice que opera a través de unos comités de intercambio de servicios, que ya se han estado implementando, lo cual está buenísimo. Pero así como ese comité hay otros 35 que la mayoría no funcionan, ¿no? ¿Y quién va a presidir? Porque falta que salgan bien los lineamientos también de esos comités, esa normativa, cuáles son las reglas de operación, ¿no? ¿Qué pasa si alguien de la institución no quiere ir, ¿no? ¿Quién lo va a presidir? ¿El secretario de Salud o va a estar ahí del Estado? Entonces el secretario de Salud del Estado va a tener o va a ocupar esa posición rectora que ha ido perdiendo y que nos hemos ido encargando en los últimos años de arrestarle. Entonces le vamos a empoderar así. Se van a dejar las instituciones de salud, porque ahora el secretario o secretaria de salud de los estados federalizados ya no tiene la atención médica a su cargo. Claro, ¿no? Que eso también es importante tal vez aclararlo, ¿no? A partir de la eliminación del Seguro Popular, que seguramente ustedes saben que el Seguro Popular fue un mecanismo de financiamiento creado durante el sexenio de Vicente Fox, si mal lo recuerdo, para justamente tratar de atender a la población sin derechohabiencia, es decir, que no tenía, por ejemplo, un empleo formal, que era una persona independiente, profesional independiente, las necesidades de salud de estas personas. Tenían distintos mecanismos con los cuales se apoyaba a las secretarías de salud estatales para mejorar la infraestructura, y bueno, sí se pagaba per cápita y tenía problemas ahí de calidad, ¿no? Y también de trazabilidad y revisión de los recursos, que eso pues nadie lo niega, ¿no? Eran falencias del Seguro Popular. Sin embargo, hemos pasado por muchas transformaciones en los últimos 6 años respecto a qué siguió después de la eliminación del Seguro Popular.
Se elimina el Seguro Popular, nace el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sabemos que también tuvo muchos problemas, especialmente en la garantía de los insumos necesarios para la población, y que durante la creación del INSABI además aumentó las personas que reportaron no tener acceso a servicios de salud, ¿no? A partir de esta catástrofe, por así decirlo brevemente, desaparece el INSABI y se crea los servicios de salud del IMSS Bienestar como organismo público descentralizado. Esto pues sí es importante decirlo, un poco siguiendo la línea de pensamiento que maneja Andrés, porque no todos los estados o entidades federativas decidieron adherirse al mecanismo del IMSS Bienestar OPD. Hay 8 entidades federativas que deciden no adherirse y que también... 9 originalmente y 8 porque apenas Yucatán. Exactamente. Que no sabemos pues, qué va a pasar con esas entidades federativas ni con las personas que decidan, por ejemplo, entrar a este proceso de credencialización. Porque además, para que tú puedas gozar de este intercambio de servicios, como ya dijo Andrés, necesitas obtener una credencial con un QR, ¿no? Donde vas a poder entrar a una app o a una línea telefónica y te van a poder hacer una cita en la unidad de primer nivel o las unidades... Que en teoría tú escojas, ¿no? Que en teoría tú escojas. Tampoco tenemos claro eso, ¿no? Sabemos que va a haber una app, que va a haber una línea de teléfono, pero no sabemos si va a ser en la que tú quieras o en la que te quede más cerca, porque en todos los países del mundo donde esto sucede, si escoges una unidad y te registras, y esa es a la que vas a ir, ¿no? Porque esto nos permite planear, ¿no? Es como que hoy se me antoja acá, claro, mañana acá, ¿no? Porque si eso pasa ahí, hacen bien difícil la planeación de los insumos, o sea, dónde vas a asegurarte que esté el medicamento, etcétera, ¿no? Oye, pero un gran faltante que veo es, o sea, ¿dónde quedó la atención primaria a la salud? ¿No? O sea, creo que entiendo perfectamente que es un servicio universal de salud, donde justamente lo que se intercambian servicios, pero creo que grandes faltantes, si hablamos de cobertura universal y de cómo llegar a la cobertura universal, es la atención primaria a la salud. Y más si piensas que las consultas de atención primaria, pues, podrán ser en unas unidades médicas sí y en otras unidades médicas no, o sea... Es que habría que definir a qué, o sea, justo ese es un término súper ambiguo. La atención primaria no da, o sea, no solamente son las consultas, es una cosa mucho más compleja. Ahí no sé si se refieren a las consultas de primer nivel de atención, ¿no? O a qué se refieren, ¿no? Espero que los lineamientos un poco nos aclaren qué significa esto, ¿no? A ver, en la práctica estaría padrísimo que te puedas tomar la consulta en donde te quede más cerca de tu trabajo, aunque vivas en otro lado, qué sé yo. Claro. Pero sí hay grandes retos y creo que además, aparte de todos estos retos que hemos mencionado, uno bien importante es el financiamiento. Justo. O sea, una limitante que ahí mismo se menciona es, bueno, con lo que tengamos vamos a hacer, pero hoy sabemos que eso es insuficiente, que somos el país de la OCDE que menos recursos gasta en porcentaje del Producto Interno Bruto, que el crecimiento del gasto se ha mantenido en los últimos 12, 13 años sin cambios prácticamente reales, que tenemos grandes subejercicios y que eso pues tiene implicaciones en el número de doctores, en la cantidad de medicinas, en la cantidad de hospitales, de clínicas, y que sabemos que hay mucha gente que no tiene acceso, sobre todo en zonas rurales, marginadas, etcétera. Entonces, esa es yo creo que una gran pregunta, que, bueno, no es una pregunta, eso queda fuera, o sea, digamos, ni siquiera está considerado y no está planeado invertir más, pero esa es, digamos, una pata del banco que va a faltarle a la propuesta de la universalización, ¿no? Claro. Oye, y para ir cerrando este episodio del podcast, ¿qué le dirías tú a las personas, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones prácticas tiene este decreto en su vida? A ver, yo creo que hay que usarlo y hay que sumarnos, hay que apoyar esta iniciativa, ¿no? Insisto, creo que, o sea, sí hay muchas interrogantes y muchas cosas que tendremos que entre todos como sociedad ayudar a que funcionen, pero lo primero es usarlo, ¿no? O sea, claro, si nos están ofreciendo ir por una credencial, pues vamos por la credencial. Yo pienso que la credencial no es necesaria si ya tenemos la llave MX y demás, ¿no? Y tenemos nuestro CURP. Es una razón que a lo mejor es más política que otra cosa, pero bueno, si eso es lo que está ofreciendo el gobierno, pues vamos a sacar la credencial, vamos a registrarnos, vamos a usar el expediente clínico electrónico único. Nuestros prestadores privados en teoría también tendrían que tener un expediente clínico electrónico único interoperable, hasta los consultores de esa farmacia, entonces vamos a exigir que estos prestadores lo tengan, porque en teoría eso va a facilitar que nuestro tratamiento tenga continuidad y también creo que se vale pues un poco documentar y mostrar al gobierno cuando algo está funcionando y no, para que se puedan tomar las medidas correspondientes, ¿no? O sea, es un proceso de transformación en el que estamos y creo que es una buena idea, ¿no? Insisto, ahí va. Ahí tenemos muchas dudas, pero bueno, como universidad, ¿no? Como individuos nos toca
pues sumarnos y apoyar, ¿no? Claro, y darle seguimiento al decreto. Pues yo te quiero invitar, Andrés, formalmente para una segunda edición de este podcast, donde podamos analizar justamente los lineamientos y las regulaciones que vengan a partir de la puesta o de la echada en andar de este decreto, y podamos, pues sí, decirle a la gente qué es, ¿no? A lo que sí tiene acceso y cómo hacerlo. Pero pues yo también felicito este primer paso en la integración funcional del Sistema Universal de Salud, y muchísimas gracias por vernos el día de hoy.